Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud. Hoy en Clínica Abierta vamos a hablar acerca de los glóbulos rojos y precisamente cuál es su función. Hoy en Clínica Abierta no se pierda este interesante tema. Un saludo muy cordial a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nuevamente para compartir con ustedes les saluda su amiga Lorraine Vázquez junto al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor? Saludos muy bien, Lorraine. Nuevamente agradecido al Señor por esta oportunidad de estar aquí en este día. Qué bueno. Y nos sentimos contentos también de saber que nuestros amigos están listos para disfrutar de nuestro tema en el día de hoy. Pero antes queremos saludar de forma muy especial también a todos aquellos que nos escuchan en New Jersey a través de RVM Radio. Y nos sentimos felices también de que tantas personas puedan tener la oportunidad de vernos a través de las ondas televisivas, gracias a Salvación TV 22.1 y 36.1, a los amigos también que nos ven a través del canal de Paraíso TV, canal 45, y a los amigos que también nos ven en el país de Nicaragua a través del canal La Verdad Presente. Sean todos muy bienvenidos. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares y a continuación vamos entonces a escuchar el pensamiento saludable para hoy. Este pensamiento saludable dice de esta forma: nuestro cuerpo se forma con el alimento que ingerimos. En los tejidos del cuerpo se realiza de continuo un proceso de reparación, pues el funcionamiento de los órganos acarrea desgaste y este debe ser reparado por el alimento. Cada órgano del cuerpo exige nutrición. El cerebro debe recibir la suya y lo mismo sucede con los huesos, los músculos y los nervios. Es una operación maravillosa la que transforma el alimento en sangre y aprovecha esta sangre para la reconstitución de aquellas diversas partes del cuerpo. Pero esta operación que prosigue de continuo suministra vida y fuerza a cada nervio, músculo y órgano. Dios está al tanto. Él está continuamente supervisando todas las funciones. Pero gracias a esa determinación respecto a la función que tiene cada órgano, nosotros podemos tener una sangre que esté activa, una sangre que lleve los mejores nutrimentos y por supuesto que beneficie a cada tejido. Alabado sea Dios porque nos ama y porque ha hecho en nuestro cuerpo cosas maravillosas, como la transformación del alimento en sangre.
Y con este pensamiento en mente, vamos entonces a comenzar con nuestro tema para hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de los glóbulos rojos y su función. Doctor, ¿cómo se le conoce también a los glóbulos rojos? Se le conoce como eritrocitos. Esta es la forma como normalmente se le conoce, aunque hay otro término que se le llaman hematíes. ¿Y en cuánta cantidad nosotros los podemos encontrar presentes en nuestra sangre? Cuando nos hacemos un examen de contaje de glóbulos rojos, la cifra que se puede observar en ese examen corresponde a un tipo aproximado, y usted se va a asombrar, de más o menos de 4,5 millones a 5,5 millones aproximadamente por milímetro cúbico. ¿Escuchó bien? Toda esa cantidad en un milímetro cúbico. Así que piense usted, al multiplicar eso, es una cantidad asombrosa de células rojas las cuales nosotros tenemos dentro de nuestro sistema circulatorio. Si esa cantidad se conserva en esos parámetros, podemos decir que la persona tiene una buena cantidad de glóbulos rojos, Ujú. porque las diversas situaciones del cuerpo ameritan que haya esa buena cantidad de glóbulos rojos en proporción a otros elementos celulares que tiene la sangre. Doctor, y nos gustaría saber entonces qué función cumplen los glóbulos rojos en nuestro cuerpo. ¿Saben que es una función sumamente importante? Si nosotros no tuviéramos glóbulos rojos, en realidad tendríamos muchos problemas. Los glóbulos rojos se van a encargar principalmente de transportar una buena cantidad de oxígeno. Nosotros necesitamos, dada la constitución de nuestros tejidos, el proveer no solamente de glucosa a los tejidos del cuerpo, a las células, también tenemos que proveerle oxígeno. Si no hay esa combinación de glucosa y oxígeno, nuestras células no pueden obtener suficiente formación de moléculas que sean necesarias para que nosotros podamos tener energía. Así que usted puede ingerir mucha glucosa, pero si no hay una buena oxigenación, no estamos obteniendo una buena energía. Usted puede respirar muy bien, pero si no ingiere la buena cantidad de alimentos que provean glucosa a los tejidos del cuerpo, a las células, tampoco vamos a obtener energía. De tal manera que ese tipo de combinación de glucosa más una debida aportación de oxígeno es esencial. Y aquí es donde entran los eritrocitos. Los eritrocitos son, pudiéramos decir, los transportadores de las moléculas de oxígeno para que cada célula pueda tener la cantidad suficiente, el abasto necesario para que las funciones destinadas a poder extraer energía de los procesos de metabolismo, especialmente catabolismo de la glucosa, y esto nos pueda dar a nosotros la provisión de energía necesaria para nuestra existencia. Doctor, estos glóbulos rojos tienen un promedio de vida de 120 días. Sí, hay unos tipos de células especiales llamados macrófagos. Estos se encuentran en unas regiones especiales dentro del vaso, y este tipo de células macrófagos se encarga de sacar de circulación aquellos glóbulos rojos que ya están envejecidos. Y decimos envejecidos porque ellos van perdiendo capacidad. La membrana de los glóbulos rojos tiene una composición bilipídica proteica, es decir, tiene dos capas de lípidos y una zona proteica, y al no tener núcleo, va a facilitarse la probabilidad de que pueda adquirir una forma adecuada según transita este glóbulo rojo por entre todas las avenidas, si podemos decir así, de nuestro sistema circulatorio arterial.
esta flexibilidad en los glóbulos que son jóvenes se conserva, pero también la permeabilidad, cómo se facilita la entrada y la salida de sustancias a través de esa estructura que es la membrana celular, poco a poco va perdiendo esa capacidad de mantener una concentración adecuada de sustancias tanto dentro del glóbulo rojo como fuera del mismo. Así que por un lado, la flexibilidad del glóbulo y la permeabilidad de su membrana son las dos características que el cuerpo va a considerar como ideales para que estos glóbulos se consideren glóbulos funcionantes. Una vez se va perdiendo esa permeabilidad de la membrana y se pierde esa capacidad de que esa célula se pueda doblar, según ella llega a esas regiones más pequeñas, esos pequeños capilares donde ya se van a convertir de capilares arteriales a capilares venosos. Va a hacer que el glóbulo tenga que básicamente estrecharse tanto para poder disponer de la cantidad de oxígenos que lleva transportando y se le pueda proveer a los tejidos. Eso ocurre mientras el glóbulo tiene la capacidad de estar flexible. Cuando se pierde esa flexibilidad y en su capacidad de circulación se detecta dentro de esas regiones de ese órgano que nosotros tenemos en el abdomen al lado derecho, en el cuadrante superior, el vaso. Ahí hay unas células especiales, macrófagos, que van a sacar de circulación este glóbulo rojo que ya se encuentra envejecido, más o menos entre 100 y 120 días. Es el promedio de vida que tiene un glóbulo rojo. Y cuando ya básicamente sus funciones se han perdido, este glóbulo es destruido. Doctor, nos gustaría saber entonces cómo se llama ese proceso, ¿verdad? Donde se forman las células rojas en la sangre. Podemos decir que se llama hematopoiesis, esto es para las células en general, o eritropoiesis, particularmente para las células rojas. Hay unas células muy especiales de las cuales provienen nuestros eritrocitos. Y estos blastos o eritroblastos van a dar lugar a que en un proceso que básicamente puede tener unas 6 etapas aproximadamente, va a llegar por fin el eritrocito a su estado maduro. Inicialmente podemos decir que tiene su núcleo y tiene muy poca hemoglobina, pero según va adquiriendo su madurez, en algún momento todavía se llena más de hemoglobina y ya entonces no va a tener ningún tipo de núcleo, no va a tener tampoco generadores de energía, las mitocondrias no están en el citoplasma de esta célula que originalmente tenía su núcleo. Y así pues esto le facilita un tipo de forma como si fuera una dona, Lorraine. Lo único que no tiene un huequito en el centro. Podemos decir, desde el punto de vista estructural, se le llaman que son bicóncavos. Bicóncavos. Esto lo que hace es que aumenta la superficie del glóbulo rojo para la captación de una mayor cantidad de moléculas de oxígeno. Estas moléculas son captadas por el átomo de hierro central que tiene la molécula de hemoglobina. Y gracias a que hay millones y millones de estas moléculas de hemoglobina dentro de ese glóbulo rojo que tiene una forma como si fuera de una rosquita o una dona, pero sin el huequito. Se aumenta tanto la superficie que facilita entonces una buena captación, más le brinda esa flexibilidad, resistencia y ayuda para que pueda cumplir sus funciones en transportar, por un lado, el oxígeno, esas moléculas, y a la misma vez sacar el
dióxido de carbono de los tejidos, un producto de desecho, para que por procesos donde no se requiere energía, más bien difusión pasiva, puedan entonces intercambiarse moléculas de dióxido de carbono por moléculas de oxígeno. Y así este ciclo continúa de una manera básicamente indefinida durante todo el proceso de nuestra vida. Doctor, y sería bueno mencionar que gracias a la hemoglobina que tiene presente, por eso se debe su color rojo. Claro que sí, mientras mayor es la cantidad de hemoglobina y mientras más adelantada en la etapa de maduración de estos eritroblastos, mayor es el contenido de hemoglobina. Gracias a eso es ese contenido de hemoglobina que le da ese nombre de eritros, rojo, ¿verdad? Eritrocitos, células rojas, gracias a esa presencia de esa molécula compleja que es la hemoglobina. Vamos a hacer nuestra primera pausa y al regreso continuaremos con este interesante tema. No se vayan. Los beneficios de la vitamina B2 o riboflavina. Esta vitamina hidrosoluble es vital para el crecimiento e importante en la reproducción celular y ayuda a producir glóbulos rojos sanos. Mantiene además la buena salud de la piel, las uñas y el cabello. Incluso es muy probable que ayude a la memoria, ya que las personas mayores que tienen niveles normales de vitamina B2 mantienen vivos sus recuerdos. El calcio es uno de los minerales más importantes que nuestro cuerpo necesita para mantener una salud óptima, ya que es el responsable de infinidad de procesos indispensables para su buen estado. En lo profundo de tu corazón sientes que la vida puede ser mejor, pero aún más allá podrás llegar, abrirás tus alas para volar. Universidad Adventista, el camino que te lleva a triunfar. Sueña en grande, la cima tú podrás alcanzar. Universidad Adventista, el camino que te lleva a triunfar. Sueña en grande, la cima tú alcanzarás. Ya estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de los glóbulos rojos y cuál es su función en nuestro organismo. Y hemos visto desde el inicio que el doctor ha estado compartiendo con nosotros esta información tan importante, que los glóbulos rojos, ¿verdad?, están presentes en nuestra sangre por cantidades bastante grandes y que básicamente consisten de globulina y de hemoglobina y que constan de 4 moléculas de proteínas. Así que la función de estos es entonces transportar oxígeno y los eritrocitos pues viven durante unos 120 días, que es básicamente su promedio de vida. Doctor, antes de la pausa, usted estaba compartiendo con nosotros sobre, ¿verdad?, cómo es que los glóbulos rojos tienen una alta concentración de hemoglobina también y que a eso se debe su color rojo. ¿Qué más podemos saber acerca de los glóbulos rojos? ¿Saben que estos glóbulos rojos tienen una propiedad muy particular? Aunque ellos no tienen núcleo y no tienen mitocondrias, uno podría preguntarse, ¿y de dónde obtienen su energía? Ujú. Siendo que no tienen una central de mando, no está el núcleo. Y siendo que no tienen los generadores de energía, las mitocondrias.
Saben que hay un proceso muy importante, es una vía energética en los glóbulos rojos, se llama la de Embden-Meyerhof. Y este tipo de proceso bioquímico, permite que mediante difusión facilitada, este eritrocito pueda obtener del medio ambiente, estamos hablando de la misma sangre en la cual él se encuentra inmerso. Ellos pueden obtener su glucosa mediante ese proceso de una difusión facilitada, y esto le ayuda para poder entrar en un proceso que pudiéramos catalogar el proceso más importante que desarrolla el eritrocito para la conservación y la producción de energía. Es la glucólisis. Mediante este proceso se encarga de absorber estos tipos de azúcares, esa glucosa, ¿verdad?, de 6 carbonos, aunque podemos decir que no es el único proceso. Por lo menos hay otros 3 procesos adicionales, a través de los cuales también puede obtener energía. Y mediante este tipo de facilidad que tiene, le permite entrar en una situación donde de una manera anaerobia puede entonces desarrollar, a partir ya sea de la glucosa, ya sea de la galactosa, ya sea de la fructosa, que aunque son un poco diferentes estructuralmente, y como dije, puede entrar también el ciclo de las pentosas, le ayuda para poder tener a su alcance medios a través de los cuales puede, por procesos de fermentación, desarrollar cierta cantidad de ácido láctico. Desde la glucosa hasta la formación de ácido láctico, ese proceso de fermentación es un proceso de oxirreducción, en realidad, donde hay un transporte de electrones, le facilita el poder obtener la energía necesaria para seguir haciendo todas sus funciones. Como decía Lorraine, esta molécula de la hemoglobina, que básicamente tiene 4 componentes, y entre ellos podemos mencionar, además de sus cadenas, que tiene ese ciclo, ese núcleo central, ¿verdad?, de hierro, que es el aspecto más sobresaliente. Y como ustedes saben, el hierro también pues tiene esa facultad de, como es un catión, facilitar el que se pueda estar en esos procesos de oxirreducción, gracias a los cuales se obtiene oxígeno y a la misma vez se facilita el que se pueda soltar a los tejidos, y de ahí obtener el dióxido de carbono, se ingresa y a la misma vez se facilita el que se pueda soltar a nivel del alveolo, para que por los procesos de expiración entonces el cuerpo pueda deshacerse de él, e inmediatamente al venir el próximo ciclo de inspiración podamos obtener suficiente cantidad de esta molécula de oxígeno. Y así el ciclo, una vez comienza a desarrollarse, captando miles y miles de moléculas de oxígeno, esto facilita el que el transporte del oxígeno necesario para todas las células de nuestra economía puedan entonces, mediante la glucosa y el oxígeno en las células que sí tienen núcleo, que sí tienen mitocondrias, pueda generarse suficiente ATP. En los procesos de obtención de energía dentro del eritrocito, más bien, como dijimos, por difusión facilitada, la glucosa entra, el eritrocito se encarga que mediante esos procesos de oxirreducción, pudiéramos decir fermentación, que da lugar al desarrollo del ácido láctico, se obtiene entonces la energía. Y esto le permite a él vivir de una manera anaerobia durante esos 100 a 120 días. Doctor, ¿qué pasa cuando hay bajas tensiones de oxígeno en la sangre? Bueno, tenemos entonces un gran problema. Saben que hay una facilidad mediante la cual entonces se pueden fijar más fácilmente moléculas de dióxido de carbono. Y esto no es adecuado. Ustedes, por ejemplo, han escuchado hablar de esas personas que han muerto
porque se encerraron en un garaje, ¿verdad? Ujú. Y dejaron su automóvil prendido. Poco a poco hemos de carbono entra a la célula, tiene una capacidad de afinidad mayor que el oxígeno. Y esto hace que se produzca un proceso de saturación, lo cual a largo plazo deja desprovisto o desprovistas a las células de nuestro organismo de la cantidad de oxígeno necesaria. Y esto a su vez hace que entre entonces nuestras neuronas en procesos donde se va a tener un estado menor de alerta, especialmente esas células neuronales de la corteza. Van a tener esa incapacidad no solamente de generar energía, sino de hacer sus funciones necesarias para que se pueda conservar ese tipo de actividad consciente. Y poco a poco la persona, mediante este aumento de la carboxihemoglobina, comienza a sentirse adormilada y poco a poco puede entrar en estados más profundos de coma y pudiera esto llegar hasta la muerte. Vamos a hablar entonces acerca de las proteínas que están presentes, ¿verdad? En esa membrana de las células rojas de la sangre. Hay varios tipos de proteínas. Bueno, saben que en las proteínas que hay en esa membrana de las células rojas, hay unas proteínas especiales, entre ellas tenemos una serie de sustancias que podemos identificar como las facilitadoras. Hay unas bombas que ayudan para que puedan conservarse un gradiente de intercambio. El eritrocito se va a encargar de que esas bombas mantengan una cantidad interna, especialmente de potasio, debe abundar dentro del eritrocito, y una cantidad mínima de calcio, una cantidad mínima también de otras sustancias que el cuerpo no va a requerir en ese momento, particularmente sodio, poca cantidad de sodio, poca cantidad de calcio, mucha cantidad de potasio. Y esto hace, mediante esas proteínas que están ahí en la membrana celular, que dijimos es un tipo de membrana bilipídica proteica, el que facilita el que se pueda conservar la estructura de flexibilidad y a la misma vez el que pueda conservarse ese gradiente de concentración de sustancias que son necesarias para la vida del eritrocito y también para la vida de otras células en nuestro organismo. Doctor, vamos a hablar un poco acerca, ¿verdad?, de las enfermedades de la sangre que entonces pues están relacionadas o implican a las células rojas de la sangre. ¿Cuáles son estas? La más común, la anemia ferropénica. Esto quiere decir que es una anemia que necesita, porque no tiene ferro, penia, carencia, ferro, hierro. Hierro. Así que hay una carencia de hierro. Generalmente las personas no están ingiriendo una cantidad adecuada de hierro para poder ellas conservar, digamos, en este caso, el funcionamiento estricto de esta molécula. La molécula de hemoglobina, dijimos que su núcleo central, su átomo del centro, es precisamente un átomo de hierro. Y cuando nosotros no ingerimos suficiente hierro, digamos que a usted no le gustan las espinacas, tampoco le gusta el consumo de lentejas, tampoco le gusta el consumo de aguacate. La verdolaga, uy, ¿quién se come eso? Tampoco le gustan las ciruelas, no hay preferencia por las uvas pasas y así por el estilo. Usted va descartando especialmente esas hojas verdes que tienen también hierro y las legumbres que también son ricas en hierro. Usted las va descartando, las va sacando de su panorama y usted comienza a padecer de anemia por deficiencia de hierro, o también pudiera ocurrir que aun cuando usted ingiriera una buena cantidad de hierro, no tuviera la capacidad a nivel intestinal
de absorber el hierro adecuadamente. Así que podemos ver uno de dos problemas generalmente en aquel tipo de anemia por deficiencia de hierro, en la anemia ferropénica, o porque no se ingiere suficiente hierro o sencillamente porque no hay una buena absorción del hierro hacia el interior. Doctor, hay otra enfermedad que es la de células falciformes, pero ya este es a nivel genético. Ya esto es un defecto genético, hay una sustitución de un aminoácido por otro, glutamina por valina, y esto cambia. Tan solo ese pequeño cambio produce un trastorno que eventualmente da lugar a que se desarrolle este tipo de anemia que generalmente usted va a tener toda la vida. Aunque usted ingiera algunas sustancias que son útiles, no solamente el hierro es necesario para que usted pueda tener un eritrocito saludable. Este eritrocito en las células falciformes no va a tener la forma adecuada. Tiene una forma que no es la anatómicamente dispuesta y esto va a traer problemas para que pueda este eritrocito conservar su integridad a lo largo de su vida. En el caso de esta anemia falciforme puede ser todavía más corta porque no tiene la forma normal adecuada. Sencillamente ocurrió una mutación, un cambio, y al estar este tipo de cambio hace que esta célula roja, en vez de ser flexible, sea más rígida. Y esto va a traer muchos problemas. Puede bloquear los vasos sanguíneos. Esto puede ser motivo para que la persona pueda desarrollar dolores, accidentes cerebrovasculares y daños a otros tejidos del organismo. Bien, vamos a hacer nuestra segunda y última pausa. Al regreso también, ustedes pueden hacer preguntas con relación a este tema. Ya volvemos. La intemperancia en el comer, aunque se trate de alimentos de la debida calidad, tendrá una influencia agotadora sobre el organismo y embotará emociones más sensibles y santas. La temperancia estricta en el comer y beber es altamente esencial para la sana conservación y el ejercicio vigoroso de todas las funciones del cuerpo. La pigmentación y sus alteraciones. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. ¿Has notado cómo el color de nuestra piel cambia a medida que pasan los años? A estos cambios se los conoce como alteraciones de la pigmentación y no solo son producto de los años, sino también de enfermedades propias de la piel. Como ya ha sido demostrado, el color de nuestra tez está determinado por nuestros genes y por una combinación de pigmentos producidos en la piel, entre los que figura la melanina. Cuando la piel se expone al sol, aumenta la producción de melanina, produciendo lo que conocemos como bronceado, proceso absolutamente normal. El problema surge cuando existe un notable aumento en su cantidad, oscureciendo la piel, lo cual puede ser una respuesta a alteraciones hormonales producidas por el embarazo, el uso de anticonceptivos o algunos medicamentos. El melasma, como se la conoce, es la enfermedad usualmente aparece en la frente, mejillas, sienes o barbilla como unas placas de color café oscuro. En estos casos, las personas afectadas por melasma deben utilizar filtros solares en forma continua y tratar de evitar en lo posible la exposición al sol. Igualmente, el uso de ungüentos usados regularmente y por largo tiempo pueden ayudar a aclarar las placas oscuras. Solo asegúrate de que sean recetados por un buen dermatólogo. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org. Unidos por un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-767-1005 para Puerto Rico, Estados Unidos 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti. Clínica Abierta.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, hoy hablando acerca de los glóbulos rojos y su función. Recuerden que si tienen alguna pregunta con relación a este tema, la pueden compartir con nosotros a partir de este momento. Doctor, justo antes de la pausa estábamos hablando acerca de las enfermedades que pueden estar presentes, ¿verdad? Cuando hay problemas o están implicadas mayormente, vamos a decir, con las células rojas en la sangre. Y usted mencionó la anemia ferropénica, que es la más común porque es la que carece eh, de hierro, o hay una anemia que tiene deficiencia de hierro. Y también hablamos acerca de las células falciformes, ya una enfermedad entonces que resulta genética. Antes de continuar hablando sobre las enfermedades, vamos a recibir la siguiente llamada que la hace Milagros. Ella se comunica de la República Dominicana. Milagros, escuchamos la pregunta. Sí, buen día. Buen día. Yo quiero preguntarle al doctor. Yo siempre desde niña, ya yo tengo 54 años, pero Bueno, perdimos la comunicación con Milagros. Puede tratar de comunicarse nuevamente, Milagros. Con mucho gusto vamos a recibir la pregunta. Bien, doctor, estábamos hablando entonces acerca de esas enfermedades que puedan estar implicadas a las células de la sangre, ¿verdad? Las células rojas. ¿Qué tal de la talasemia? ¿Qué tipo de trastorno es este? Es un trastorno genético donde se afectan subunidades de esta molécula de hemoglobina y esto da lugar entonces también al desarrollo de un tipo de anemia. Fíjense que la que es por deficiencia de hierro o por la capacidad de absorción de hierro en nuestro intestino, o el otro trastorno que vimos, que es las células falciformes, donde hay una sustitución del aminoácido glutamato por valina, y en este otro caso, donde tenemos alteraciones en las subunidades de este tipo de hemoglobina, dando lugar entonces a que también se pueda desarrollar un problema de anemia. En estos dos últimos casos, en la falciforme y en la talasemia, ya son defectos genéticos. Tenemos entonces también la anemia hemolítica. ¿Cuál es esta? Esta más bien es por destrucción. Ustedes saben que los glóbulos rojos deben también ser estimulados, especialmente cuando hay una baja en esa tensión de oxígeno que va a estar llegando directamente a las moléculas de hemoglobina. Digamos que usted vive en la zona andina, allá en el Cusco, por ejemplo, en Perú, en elevaciones, alturas. La concentración de oxígeno, mientras más alto usted va en la atmósfera, más baja es la concentración de oxígeno por milímetro cúbico. Y esto lleva al cuerpo a que la reducción de esta cantidad de oxígeno estimule zonas donde usted no sospecha. En la zona renal, allí hay una hormona que es producida por nuestros riñones, se llama la eritropoyetina. Y mediante la inducción de esta hormona hay áreas específicas, por ejemplo, la cresta de nuestros huesos ilíacos. También ocurre en el mediastino, en el hueso que usted tiene en el mismo medio del pecho, en el esternón. También ocurre en los cuerpos vertebrales, en las costillas. Son áreas donde va a haber una gran producción de estos eritroblastos para dar lugar a la formación de eritrocitos por la inducción de esta hormona, la eritropoyetina. Y en los casos, por ejemplo, cuando el cuerpo detecta que la cantidad de oxígeno que se está absorbiendo no es suficiente, se aumenta esta producción. En los casos que estamos ahora considerando, cuando hay anemia hemolítica, esta más bien es por destrucción. Usted puede tener muy bien la médula de sus huesos, puede haber ingerido hierro adecuadamente, puede haber tenido a su disposición una buena cantidad de folatos y de vitamina B12, que también es cada uno de ellos. Resultan ser importantes para la producción suficiente de glóbulos rojos, pero en este caso
vamos a tener una acelerada destrucción. Y usted tal vez piense, ¿y dónde ocurre esa destrucción? Pues esa destrucción principalmente va a estar ocurriendo ahí donde estábamos hablando hace un momento, en ese órgano que se llama el vaso. Ahí por razones que a veces pueden ser diversas, hay factores intrínsecos, hay factores extrínsecos que pueden estar dando lugar a que se desarrollen este tipo de rompimiento, hemólisis. Ahí va a dañarse esta célula roja donde va a ser destruida de una manera más acelerada y por supuesto esto va a causar anemia. Bien, vamos a ver, tenemos una llamada. Vamos entonces a hablar acerca de otra enfermedad, doctor. Este es autoinmune, que es la anemia perniciosa. Ahí en la anemia perniciosa es más bien por deficiencia, no es necesariamente autoinmune, es más bien por deficiencia de la vitamina B12. Cuando nosotros podemos decir que en la zona de nuestro estómago no se forma el factor intrínseco, no va a haber una buena captación de la vitamina B12 a nivel del ilion distal. Y cuando hay esta deficiencia, como estábamos hablando hace un momento, va a ser entonces un problema que podemos caracterizar por una captación y formación insuficiente, aunque sí es por este tipo de deficiencia, algunos casos se ha relacionado, como decía Lorraine, por este tipo de defecto inmunológico, pero es que no hay en realidad una buena formación de este factor intrínseco para que pueda ocurrir entonces la captación de la vitamina B12, la cianocobalamina, que dijimos es muy importante en el desarrollo de estos glóbulos rojos. Así que este tipo de problema se ha podido observar mucho en las personas adultas. En el adulto, especialmente aquel adulto que ha tenido muchos problemas gástricos, de hiperacidez, donde usted básicamente ya ha padecido tanto de una gastritis crónica, porque a usted le encanta el chile, le encanta el pique, el ají picante, la canela, la nuez moscada, la pimienta, la mostaza, las frituras, el azúcar. Y usted ha desarrollado una gastritis crónica y lleva mucho tiempo, por ejemplo, tomando omeprazole y lleva mucho tiempo tratando de hacer tantas cosas, hasta naturales, para que este problema de la gastritis crónica pueda desaparecer, pero como siempre continúa comiendo el chile y sigue consumiendo la pimienta y la nuez moscada y la mostaza, pues siempre va a tener esa gastritis. Por supuesto, esto va a dar lugar a que se desencadene lamentablemente este defecto de producción del factor intrínseco y la absorción de la vitamina B12. O sea que llegamos a un punto donde ya la gastritis crónica es tan perjudicial que podemos catalogar que pudieran haber factores autoinmunes dañando esa mucosa gástrica y eventualmente entonces usted va a padecer por un daño que en ocasiones ya casi no puede remediarse, a no ser que usted revierta ese proceso de gastritis crónica y comience a utilizar vitamina B12 sublingual para evitar su tránsito a través de la zona estomacal. Tenemos en línea telefónica a Yoraida, ella se comunica de Estados Unidos. Yoraida, adelante con la pregunta. Ok, buenos días. Mi pregunta es la siguiente. Yo fui a mi doctor primario y me hicieron el físico. Entonces, los doctores acá en Estados Unidos son como un poquito raros a veces, porque yo vi que las siglas son así, el RBC count salió en 4.1. Entonces yo vi que me mandaron el resultado y dice que está low. Entonces, pero el doctor no me dice que está low. Mi pregunta es, doctor, ¿está eso muy bajito? ¿Y qué yo debiera hacer para ayudarme de una manera natural? Y escucho por la radio. Gracias. Gracias. Miren, los reticulocitos
van a estimularse, por un lado, cuando usted se ejercita. Si usted es una persona sedentaria, no va a estimular suficientemente esas áreas, como estábamos hablando, zonas donde hay un hueso muy esponjoso, en la zona de las costillas, en la zona de los cuerpos vertebrales, en la zona del mediastino, donde tenemos el esternón, y en la zona de los huesos ilíacos. Si usted no ejercita su cuerpo de tal manera que estimule esas áreas mediante una mayor llegada, porque esas áreas necesitan recibir también una buena cantidad de nutrientes para que se estimule la formación, entonces no vamos a hacer mucho. Si usted no ingiere suficiente hierro y esos reticulocitos están básicamente bastante inactivos, porque el cuerpo produce en relación a nuestra actividad. Si usted más o menos es una persona tranquila, sedentaria, que no hace mucha actividad, el cuerpo no va a esforzarse en hacer una mayor cantidad de células rojas. Pero si usted comienza a decirle al cuerpo, necesito que te actives, quiero estar más saludable, deseo transportar una mayor cantidad de oxígeno, y entonces ya usted inicia un proceso donde estimula mediante el ejercicio el deseo de que esas áreas comiencen a producir una mayor cantidad de oxígeno, a captar, perdón. Esto va a estimular el que lleguen una mayor cantidad de nutrimentos a esas áreas de producción, y esto es lo que va a aumentar básicamente los reticulocitos, a no ser que usted haya sido expuesta, digamos, a algún tipo de terapia como quimioterapia que pudiera afectar la producción en esta zona de los suficientes glóbulos rojos necesarios, o por la presencia, digamos, de metales pesados, de mercurio, de plomo, de cadmio en la sangre, que pudiera también dar lugar a que se afecten zonas como estas áreas de hueso esponjoso, para que se puedan formar suficiente cantidad de estos eritroblastos. Tenga esto en mente. O sea, hay por un lado que facilitarle un estímulo para poder cumplir una función. Es como la dama que sabe que tiene osteopenia, osteoporosis. Mientras usted no le dé señales al cuerpo en que necesita solidificar más su armazón interno, sus huesos, mediante una buena actividad física, de transporte, de carga, de actividad, eso no va a ocurrir. Y con tan solo usted tomar el calcio, la vitamina D y los alendronatos no va a ser suficiente. Más bien lo que va a hacer es mantener una cantidad necesaria para su actividad de esa función de consistencia ósea. Así ocurre también con las áreas que producen glóbulos rojos. Mientras usted sea una persona más bien sedentaria, no va a estar dándole ese estímulo al cuerpo, por lo tanto, usted básicamente quedará con lo suficiente para poder mantener lo necesario, su organismo, con los pocos glóbulos rojos y los reticulocitos que tiene. Tenemos también a Marcia, ella nos llama también de la República Dominicana. Marcia, adelante. Gracias. La insuficiencia venosa periférica grado 2 con síndrome varicoso, ¿tiene algo que ver con la calidad? ¿Y qué tipo de medicamento puedo tomar natural? Dice que en los análisis dice que también tiene telangiectasia generalizada. Muchas gracias, Marcia. No, no tiene nada que ver con lo que estamos en esta ocasión considerando. Es interesante su pregunta, pero la insuficiencia venosa más bien se refiere a problemas donde no hay una buena calidad de cierre de las válvulas que están por dentro del sistema venoso. Otra cosa es lo que estamos hablando en esta ocasión, donde la persona tiene más bien una insuficiencia en la producción de células rojas. En el problema de insuficiencia venosa
más bien es un problema de transporte, de cómo se facilita el retorno de la sangre que ya está cargada de moléculas de dióxido de carbono y que debe regresar al corazón derecho para entonces pasar eventualmente por la circulación pulmonar para regresar al corazón izquierdo, para de ahí regresar a la circulación sistémica. Es un problema totalmente diferente que no va a verse afectado en este momento por otro tipo de situación, a no ser que sea la actividad física. Mientras no haya una buena contracción de los músculos de las pantorrillas, que son los corazones que tenemos en nuestras extremidades para facilitar el retorno de la sangre que está en esas extremidades hacia el corazón derecho, pues básicamente no vamos a tener ningún beneficio, pero a eso más bien se limita la circulación venosa. Juanita nos escribe, antes de contestarle a Juanita, vamos a recibir la llamada de Tatiana. Ella se comunica de Nicaragua. Tatiana, Sí, sí, habla bienvenida. Tatiana de Nicaragua. Tatiana, ¿nos escucha? Sí, ¿Puede hacer la consulta, por favor? sí, está bien. Es que tengo mi mamá que tiene 69 años y ella hace más de 10 años que le detectaron anemia, pero es una anemia que no se le quita con nada. Ella actualmente ha tomado Intracer al día, una multivitamina, está tomando también, está tomando levadura de cerveza, se hace sus licuados de, unos licuados que una vez recomendó el doctor de zanahoria, remolacha, cebolla, ajo, espinaca, también diario pues consume espinaca. Y resulta de que si ella deja de tomar el tratamiento por lo menos unos 5 o 10 días, ya la hemoglobina le baja hasta 8. Actualmente ella la tiene en 10 y no sabemos pues de dónde le viene su problema. Y necesito pues alguna recomendación del doctor, qué más podemos hacer, porque ella consume productos naturales, ella no consume grasa, su comida es saludable. Escucho por la radio. Gracias. Gracias a usted. Bueno, podemos considerar algunas vertientes. Escuche con mucha atención. En la dama que todavía tiene su menstruación, esta generalmente constituye la primera causa en tener anemia, y es una anemia ferropénica. Si ella está ingiriendo suficiente hierro, si además su cuerpo lo absorbe adecuadamente, por eso a veces se ordenan estudios adicionales de la proteína transportadora de hierro. Esto es importante y se hacen una serie de análisis para detectar cómo se encuentra la capacidad de absorción y transporte del hierro si ella está ingiriendo una buena cantidad. Por otro lado, también hay que considerar, como hablábamos, que no solamente el hierro es necesario para la producción adecuada de hemoglobina. Se requiere de los folatos, también se requiere de la ingesta de vitamina B12. Pero pudiera haber otra causa. Pudiera haber una pérdida oculta de sangre. En estos casos pudiera haber algún sangrado microscópico que se pudiera estar pasando por alto. Si es una paciente que padece de úlceras gástricas, úlceras también duodenales, si tiene alguna enfermedad como la de Crohn's, hay una oportunidad mayor de que ocurra un sangrado microscópico, o en aquellos pacientes, que es lo más común, que utilizan salicilatos, que utilizan aspirina, que utilizan medicamentos para reducir la inflamación o el dolor.
analgésicos, antiinflamatorios no esteroidales. Esto también pudiera estar facilitando el desarrollo de algún tipo de sangrado microscópico, y esto no se evidencia a no ser que se hagan pruebas de análisis, generalmente de sangre en excreta. Así es, se puede detectar de esta manera ese tipo de sangrado, y ya entonces le brinda al médico la opción de recurrir entonces a una detección más esmerada del origen de este sangrado. Una vez se detecta ya el origen, entonces inmediatamente se le da un seguimiento de cada semana o cada 2 semanas, porque ya una hemoglobina de 8 ya la pone en riesgo. No es una hemoglobina adecuada, y ya por ahí muy cerca, entonces si el asunto no mejora, hay que considerar una transfusión sanguínea para estos pacientes, porque no es ya algo saludable andar por ahí con una hemoglobina de 7, de 6 gramos. O sea, hay que tener todo en su justa perspectiva. Hacerse estos estudios, como dijimos, del transporte de hierro, de la absorción del hierro, de la pérdida de sangre a nivel microscópico, sangre oculta en heces. Son estudios que son básicos para saber qué es lo que está ocurriendo. Bien, ahora sí vamos a contestarle a nuestra amiga Juanita de Ecuador. Si nos permiten ver la consulta en pantalla. Ella dice que tiene un solo riñón y quiere saber qué podría hacer para aumentar sus glóbulos rojos. En primer lugar, trate de conservar ese riñón en la forma más saludable posible. Evite los productos que son tóxicos para el riñón. Primero hablamos de la cafeína, hablamos del alcohol, del tabaco. También hay que ser muy cuidadosos con la hipertensión arterial, muy cuidadosos con la diabetes. Y esto le puede garantizar el que usted pueda conservar más tiempo funcionante eh, ese riñón que tiene. Piense también en una buena ingesta de agua. Nada mejor para los riñones que consumir bastante agua, de 2 a 3 litros al día. Esto facilita el que se puedan sacar de circulación aquellas sustancias que ya no son adecuadas, y que usted pueda conservar esa función renal de la manera más intacta posible. Si este riñón funciona bien, va a producir la eritropoyetina para que usted siga estimulando esas áreas de formación sanguínea de los eritrocitos. Si usted hace esto, en realidad básicamente no va a tener problemas. Evite el chile, el ají picante, la canela, los clavos, nuez moscada, pimienta. Son sustancias que van a estar irritando el riñón. Descártelas de su alimentación. Y qué bueno, ¿verdad?, que nosotros podemos saber de este tipo de condición. Pero Lorraine, hemos llegado al final de nuestro programa. Hemos considerado una serie de algunas condiciones muy comunes, pero también para el conocimiento general. Sea cuidadoso, Lorraine. Las personas tienen que cuidar su médula. Deba usted ingerir aquellas sustancias que facilitan la producción de glóbulos rojos, y entre ellas, no olvide, la cantidad de ejercicio que usted haga, cuánto usted inhale un buen oxígeno, ayudará para que junto con el hierro, los folatos, la vitamina B12, pueda usted mantener una buena cantidad de glóbulos rojos saludables para que usted siga viviendo sano, feliz. Gracias, doctor, por esa explicación y por ese buen consejo. Así que esperamos que ustedes, amigos, lo puedan poner en práctica también. Y nosotros pues ya tenemos que despedirnos, no sin antes recordarles que mañana tienen la oportunidad de hacer sus consultas en nuestro programa de Clínica Abierta. Así que durante toda la hora estaremos recibiendo sus llamadas y también las preguntas a través del chat. Nos despedimos entonces con este pensamiento final.
El Señor a nosotros nos da un consejo, dice 2 Corintios 10, versículo 17. Pero el que se gloría, gloríese en el Señor. En nosotros no hay nada que pueda ser motivo de gloria. Toda la gloria se la damos al Señor porque Él nos ha rescatado de nuestra miseria, de nuestro pecado. Nos ha rescatado de esa sentencia. La paga del pecado es la muerte. Por eso, si usted tiene algo de qué gloriarse, gloríese en el Señor. Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el día de mañana. Con mucho cariño compartieron El doctor Elmo Rodríguez Sosa y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima. Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.